Lo primero que me enamoró del capitalismo y la libertad, básicamente fue que es una máquina de sacar gente de la pobreza. Hace poco más de 200 años, el 95% de la población del planeta Tierra estaba por debajo de la línea de pobreza extrema, es decir, vivían con menos de $1 diario. Luego llegó el capitalismo y ahora, digamos, en un mundo que tiene 7 veces más de personas, hoy las personas debajo de la línea extrema es menos del 5%. La contracara a esto es un aumento fenomenal de la productividad. Si uno toma la historia desde el año 0 hasta el año 2000, el PBI per cápita se multiplicó por 12,9 veces. Sin embargo, en los años que van entre el 0 y el 1800, solamente subió 40%, todo concentrado justo después del descubrimiento de América. ¿Hasta qué? Hasta que llegó el capitalismo, sí, que generó la revolución industrial, y a partir de ahí, sí, el PBI se multiplicó por más de 9 veces. Es decir, lo otro que se percibe es una fuerte aceleración del crecimiento en el mundo. Y hoy el mundo crece al 3%. ¿Qué significa esto? Una explosión de crecimiento, una aceleración fenomenal de crecimiento, que a lo largo de 100 años vamos a estar multiplicando el PBI per cápita por 60 veces. Es decir, que en un siglo, ¿sí?, vamos a estar logrando 4,6 veces más de lo que logramos en toda la historia de la humanidad. ¿Qué es lo que sostiene toda esta magia? La libertad. Es el modelo de la libertad. Es decir, aquellos países que son más libres crecen más que el doble de aquellos que son reprimidos, ¿sí? ¿Y cuál es la consecuencia? Que aquellos que son más libres tienen un PBI per cápita casi 8 veces más grande que el PBI per cápita de los países reprimidos. No solo eso, sino que además el decil más bajo de la distribución, es decir, los que peor están, ¿sí?, ganan 11 veces más de lo que ganan los países reprimidos. Y es más, si ustedes se fijan, los del decil más bajo, es decir, los más pobres en los países libres, ¿sí?, tienen el doble de ingreso que el ciudadano promedio, ¿sí?, del país reprimido. Es decir, es mejor ser el último orejón del tarro en un país libre, ¿sí?, que ser un jerarca en un país reprimido. Vos en el capitalismo solamente podés ser exitoso sirviendo a tu prójimo con bienes de mejor calidad a un mejor precio. Y eso es lo que te hace que seas rico, multimillonario, definilo como quieras. Y si vos vas a aplicar impuestos progresivos, es decir, vos vas a estar castigando a los individuos que más hacen por el bienestar de la sociedad. En los países que son libres, la pobreza es 25 veces menor, ¿sí? Y no solo eso, sino que además, sí, la gente vive más. Entonces, digamos, ¿de qué se sostiene toda esta lógica virtuosa? Son 5 instituciones, las 5 instituciones del capitalismo. Y estas van combinadas, por ejemplo, la propiedad privada con los mercados libres. Es decir, ustedes no pueden hacer transacciones voluntarias si no son dueños de los bienes que están transando. Y como consecuencia, es muy importante que no haya intervención del Estado, porque cuando supongan ustedes, sí, podrían ser dueños nominalmente de algo, pero el Estado le dice cómo usarlo, cómo disponer de ello, a qué precios, eso ya dejaría, sí, de ser libre. Por lo tanto, los precios no estarían cumpliendo la función que tendrían que cumplir, porque no tendrían sentido. Entonces, digamos, es muy importante la propiedad privada para que sean ustedes los que intercambian lo que está en juego, ¿sí? Y que lo hagan libremente. ¿Por qué? Porque eso va a registrar un precio y eso va a ser una señal que se va a transmitir al sistema, y el resto de los agentes de la economía se van a coordinar respecto a ese precio. Y ahí viene la tercera institución del capitalismo, que es la competencia. Es decir, que haya libre entrada y salida. ¿Para qué? Para que los recursos se puedan reasignar entre aquellos sectores donde el precio señala que ahí hay escasez y que hay problemas por resolver, ¿sí? Y como si todo esto fuera poco, aparecen 2 instituciones más, ¿sí? Una es la que tiene que ver con la división del trabajo. Lejos de esa falacia del hombre de paja que se le acusa al capitalismo, que nos quiere de todos iguales, no. Es decir, gracias a Dios somos todos distintos, somos todos desiguales, y eso permite que cada uno nos especialicemos en aquello que somos relativamente mejores, algo como que se conoce como
la ley de asociación de Ricardo. ¿Sí? Eso permite, ¿sí?, que cada uno de nosotros nos especialicemos, ¿sí?, y nos veamos obligados a lo que es la quinta institución del capitalismo, que es la cooperación social. Ustedes no pueden ser exitosos en el capitalismo sin servir al prójimo con bienes de calidad a un mejor precio. Es decir, ustedes podrían odiar al otro. Sin embargo, como su progreso económico y su bienestar material, ¿sí?, depende sustancialmente de que su producto sea elegido por el otro, lo tienen que tratar bien aunque lo odie. Es decir, como decía Bastiat, donde entra el comercio, no entran las balas. Y ustedes solamente pueden triunfar satisfaciendo las preferencias del prójimo. Ustedes generan algo que sirve al mercado, que sirve a la gente, que le arregla la vida a la gente y además son productivos, se van a llenar de plata. Pero está bien que así sea porque van a ser benefactores sociales. Entonces eso permite ver de qué va la distribución del ingreso. En el fondo, la distribución del ingreso tiene que ver con cómo ustedes lograron servir al prójimo, es decir, cuán eficientes fueron arreglándole el problema a la sociedad. Y cuanto más productivos sean en ello, mejor les va a ir. ¿Qué hay acerca de la justicia del capitalismo? Entonces, ¿saben qué? Que todos los intercambios son voluntarios. El exitoso en el capitalismo no es ni más ni menos que un benefactor social.